y diferente. Bueno, pues seguimos adelante. Esta semana se ha desarrollado, o sea, aún se está desarrollando, el Congreso Internacional H de Comunicación, un congreso muy importante que se ha llevado a cabo aquí en Tenerife, en La Laguna, en la Facultad de Periodismo, en fin, muchísimo, muy interesante. Ahí tenemos al otro lado a Marco Díaz, él es periodista. Da clase en una universidad en Cataluña, ahora nos lo comentará, y ha sido miembro de ese comité organizador también del Congreso, de este Congreso Internacional. Marco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por tenernos en programa. Claro. Marco, tú eres periodista, das clase en una universidad de Cataluña. Sí, precisamente soy periodista de graduación y también estuve trabajando como periodista un par de años, pero ahora mismo estoy como docente e investigador en la Universidad Pompeu Fabra, donde doy clases precisamente en la Facultad de Periodismo y de Comunicación Audiovisual. Marco, cuál es el ambiente que se respira? ¿Cuál es el ambiente que se respira en las aulas de periodismo, viendo lo que vemos, antes de entrar a hablar del Congreso, viendo lo que se está viendo en general? Bueno, ¿Qué ambiente se respira? A ver, cuéntame. son momentos con una cierta tensión, digamos, con respecto a la profesión del periodismo, por razones muy distintas, ya sea por la polarización de los discursos políticos, ya sea por la irrupción de la inteligencia artificial y también un poco esa amenaza de la tecnología con respecto a cómo va a cambiar las dinámicas de trabajo y de producción de la información, pero también se respira mucha ilusión, se respira todavía esa motivación, ¿no? Y esa esperanza de que el periodismo como cuarto poder pueda también contribuir a hacer el mundo un lugar mejor y que las personas y la sociedad pues también esté lo suficientemente informada para tomar decisiones libres con respecto a cómo ve el mundo y cómo quiere que también pues vaya adelante en el futuro. Coño, eso está bien. Veo que hay esperanza, ¿no? Eso es importante, Siempre ¿no? hay esperanza y espero que sea el último que se pierda, que también Sí, es algo sí, que le sí, digo mucho sí. a mis alumnos. Bueno, yo no sé, no me acuerdo yo qué escritor era, que decía que cuando existía la esperanza, aún todavía era posible hacer todo, ¿no? O sea, que tenemos todas las Exacto, posibilidades. Mientras exista esperanza, cuando exactamente. ya no hay, ya es otra historia. Hombre, siempre ahora con todas las imágenes que podemos ver de la guerra en Gaza, de la guerra en Ucrania, de la pobreza generalizada, ¿no? Las desigualdades que existen, pues obviamente uno tiende a entrar en esa situación un poco más fatalista y muchas veces también los medios de comunicación y nosotros los periodistas también fomentamos ese discurso sin quererlo, ¿no? Inconscientemente. Pero Claro. también creo que hay que ver todas las cosas buenas que ocurren y también mantener un mensaje que pueda también dar un poco, arrojar un poco de optimismo, porque si no seguimos luchando, si no seguimos también estando al frente, intentando informar de todas las cosas que ocurren, tanto las buenas como las malas, Claro, creo que también perdemos muchísimo. claro. Marco, ¿qué significa ya entrando en el Uh-huh. Congreso Internacional H? ¿Qué es eso de H? H es porque originalmente el congreso se llama Congreso Hermes, por unas razones un poco de logística y por temas también de derechos de imagen, tuvimos que cambiarlo y lo pasamos a Congreso H básicamente para mantener esa esencia del título original. Pero cuando hablamos del Congreso H solemos decir, bueno, Congreso H Internacional de Comunicación, Medios Audiovisuales y Análisis, que condensa un poco mejor todo lo que hacemos en el Congreso, que no es solamente un congreso sobre periodismo, no es solamente un congreso sobre cine, sino que engloba todo aquello que la comunicación en términos generales aporta y la importancia que tiene precisamente para nosotros como seres humanos y miembros de una sociedad. Vale. Bueno, Marco, yo ahora que me imagino que estoy en la cocina de mi casa escuchando la radio, o en fin, cualquier lugar, en el coche, o voy voy por la autopista, voy escuchándote a ti y digo, bueno, me gustaría preguntarle a Marco que nos cuente cómo ha sido ese congreso, quién ha venido. Yo sé que la presentación estuvo en el gobierno de Canarias, en fin, coméntanos. Pues mira, el Congreso, para que todo aquel que no lo conozca, ya lleva 5 años celebrándose en Canarias, desde su nacimiento. Siempre hemos tenido un compromiso por encontrarnos en las Islas Canarias. Y este año, en su quinta edición, nos hemos trasladado desde Lanzarote, que es donde hemos celebrado las otras 4 ediciones. Precisamente porque en Tenerife pues tenemos esta preciosa ciudad de La Laguna, que es una ciudad universitaria, donde también se encuentra el grado de periodismo, donde yo he estudiado,
y nos han acogido de una manera preciosa, tanto desde la presidencia del gobierno como patrocinador, como también el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, y también con la colaboración especial, obviamente, de la Universidad de La Laguna, que nos ha cedido parte de sus instalaciones para poder llevar a cabo este congreso. Y han sido esos 3 días intensos, muy bonitos, con unos encuentros increíbles, debates, charlas, mesas redondas, presentaciones de libros, pero también presentaciones en la calle, ¿no? Que es una de las cosas que me gustaría destacar, si me lo permites, porque siempre que se habla de un congreso académico nos solemos imaginar esas comunicaciones donde investigadores, investigadoras se sientan en una mesa y hablan de su investigación, pero puede resultar un poco aburrido, puede resultar tal vez un poco ajeno para aquellas personas que no están tan metidas en la materia. Y Congreso H siempre intenta que haya una participación y una divulgación con la ciudadanía del sitio al que vamos, ¿no? Intentamos entender perfectamente el lugar en el que estamos, el pueblo que nos acoge, e intentar también involucrarlo en las actividades. Por ello tenemos este año, que eso creo que fue una de las cosas más bonitas que hicimos, presentaciones al aire libre en la Plaza del Adelantado, en la ciudad de La Laguna, ¿no? Teníamos unos tótems con unas presentaciones, con las informaciones esenciales de algunas de las investigaciones que se han llevado a cabo, y las personas que pasaban por la calle, los demás investigadores también que participaban en el Congreso, podían hablar y debatir al aire libre en esa preciosa ciudad de La Laguna, que cuando el frío nos lo permitía también era increíblemente agradable estar al aire libre, y debatir, charlar de forma más informal sobre estas investigaciones que yo creo que aporta muchísimo a cualquiera de los que hayan podido participar y hayan podido escuchar estas ponencias. Y esas investigaciones, coméntanos, ¿cuáles las destacarías? Háblanos de esas investigaciones que yo me imagino que habrán llegado como cuestiones pues arriba en la cresta de la ola de lo que se cuece ahora, ¿no? Exacto, siempre se mantiene pues una línea muy actualizada, ¿no? de todo lo que ocurre ahora mismo en el mundo, y que de una o de otra manera tiene una relación con la comunicación, porque yo creo que muchas veces nos olvidamos que la comunicación es una herramienta transversal que podemos encontrar en todos los campos de la ciencia, en todos los campos sobre todo de las ciencias sociales, pero que muchas veces no se investiga o no se tiene en cuenta como también un objeto de estudio propio. Pero también es verdad que la comunicación es un término muy amplio, y cuando hablamos de comunicación podemos estar hablando de pues, cómo son los mensajes periodísticos en las redes sociales, ¿no? Esa transformación que estamos recibiendo nosotros también como periodistas y como medios, que nos tenemos que adaptar a nuevas formas de comunicar, como puede ser en plataformas como TikTok, como Instagram, y también cómo es la comunicación según las distintas generaciones que nos encontramos. No es lo mismo tal vez llegar a un público más joven, que utiliza precisamente estas redes sociales de una forma distinta, a quizás un público más adulto que prefiere informarse de otra manera, quizás hasta incluso todavía por medios tradicionales como la radio o la televisión. Pero también había muchísimos trabajos, obviamente, del actor estrella de estos últimos años, que es la inteligencia artificial, cómo la tecnología, y esta tecnología increíblemente sorprendente, que ha transformado tantas cosas de cómo producimos, consumimos y generamos información, y cómo esto puede afectar también a nosotros, a nuestra sociedad, en términos de desinformación, de derechos laborales para los periodistas, etcétera. Luego también una parte más cultural, o sea, un montón de investigaciones sobre fotografía, sobre comunicación audiovisual, sobre el lenguaje que utilizamos en el cine. Justamente en el acto de clausura, que fue ayer en la ermita de San Miguel, en la Plaza del Adelantado, un ambiente precioso, por cierto, esas instalaciones muy, muy bonitas, así que también quería agradecer aquí al Ayuntamiento de La Laguna por habernoslo prestado. Tuvimos una charla, debate con expertos investigadores de Latinoamérica y de la península de España sobre la obra El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, ¿no? Una película que ya se ha estrenado hace muchísimo tiempo, y aún así todavía hoy en día nos permite interpretar y ver, hasta incluso quizás con los ojos de la actualidad, aquellos mensajes, aquella simbología que salen de una obra tan especial como es precisamente esta obra de Luis Buñuel. Así que las temáticas han sido completamente distintas, han habido para todos los gustos, por eso también resultaba súper interesante ver la gente que participaban, porque habían mesas que tal vez no eran en un principio del interés de uno de los asistentes, pero luego decían, anda, estoy aprendiendo algo nuevo, estoy aprendiendo cosas muy interesantes que ni siquiera me imaginaba que podían surgir. Yo me imagino, Marco,
que estos cambios, o sea, los nuevos cambios, las nuevas tecnologías, toda esta historia, me imagino que se estará estudiando perfectamente en las facultades, porque claro, después ya la realidad es otra. Pero yo también te quería hacer porque antes cuando diferenciabas, digamos, por edades, etcétera, ¿no? Decías, bueno, para un público más joven, pues el TikTok, las redes, no sé qué, la gente más madura, pues la radio, en fin, la información normal y tal, ¿no? No hay un punto, Marco, te pregunto, no puede haber un marco de conexión, digamos, entre los dos mundos, es decir, vamos a intentar que atraer de uno al otro y de uno al otro y al revés. Es que estoy totalmente de acuerdo. En esencia, la comunicación siempre es emisor, mensaje, receptor. La estructura que llevamos desde hace décadas utilizando para la teoría de la comunicación se da en cada uno de estos medios, ¿no? Al final no deja de ser un podcast, no deja de ser también un programa de radio, aunque tenga un nombre más moderno, aunque su utilización sea distinta, porque puedes consultarlo cuando quieras. TikTok es la creación de un vídeo, de una pieza audiovisual, hasta incluso de un total cuando se hace una entrevista. Creo que funciona perfectamente para todos los públicos. La única diferencia tal vez que podemos ver es que hay generaciones que son nativos digitales. Ya de por sí su forma de consumir es distinta, su forma de recibir la información y de procesarla. Son diferencias que en algunos casos son solamente pequeños matices, pero que luego en las piezas que llevan esa información, cuando un periodista piensa cómo puedo yo transmitir este mensaje y que llegue a mi público, a mi audiencia, pues también uno se tiene que adaptar a nuevos formatos de comunicar. ¿Que luego eso solamente se dé para un público en concreto? No, no es cierto. Al final todos de alguna forma, ya sean de distintos rangos de edades, ya estamos empezando a utilizar de forma normal estos aparatos asombrosos que han surgido hace un par de décadas, como son los teléfonos móviles inteligentes, y al final tenemos acceso a toda esta información. Siguen manteniéndose los medios tradicionales, y eso también es algo que quiero destacar, sobre todo la radio. Lo vimos en el apagón, que aquí en Canarias no lo vivieron, pero en la península se dio muchísimo. La radio sigue viva, la radio que siempre dicen que cuando llegó la televisión se iba a perder, que cuando llegó el internet se iba a perder, cuando llegaron los podcasts se iba a perder, sigue estando aquí también latente, así que también me alegra muchísimo de poder hablar contigo y estar en este programa para también destacar esto. Claro, bueno, siempre se dijo que el vídeo mató a la estrella de la radio, no sé si recuerdas esa, y nunca ha sido así. Yo creo que también es un error, ya que estamos hablando del tema, que a veces, yo incluso en la propia simbología, ¿no? De que vemos a la radio, la ponemos con fotos, con dibujos del típico transistor de toda la vida y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y yo creo que eso también es cierto, ¿no? Eso también es cierto, pero la radio hay que verla también con el móvil, o sea, introducirla en el... que ya está, ¿no? Pero hay que visualizarla como tal, como un medio, pero no tanto de toda la vida, pero también de ahora. Exacto. Además, yo creo que la adaptación es perfectamente válida. La única diferencia que yo veo tal vez más clara entre lo que puede ser un programa de podcast y lo que es un programa de radio es que la radio tiene el directo. Pero ese directo también se puede potenciar con la utilización de las redes sociales y de las plataformas digitales para que luego las personas lo puedan consultar. Quieran el programa, por ejemplo, de ustedes, que se pueda consultar también, pues no solamente en su momento de emisión, sino que también lo puedan rescatar desde vuestra página de Facebook o desde vuestra página web. Y yo creo que eso ya ocurre y es una forma increíble en la cual se unen dos formas de comunicar, dos medios, y funcionan en combinación. Sí, totalmente. De tener nuevas oportunidades y llegar a más personas. Claro, totalmente. Y eso es por bonito. Marco, una cosa, a nivel personal. Por ejemplo, claro, yo consumo mucho podcast, ¿no? Y tal. Lo puedo escuchar cuando yo quiera, etcétera, ¿no? Pero siempre, yo no sé, será que yo soy de la otra escuela, ¿no? Pero siempre el directo, yo creo que el directo es el directo. Y aunque yo sepa que luego lo voy a poder escuchar en podcast, que no hay ningún problema, siempre me gusta estar como en el directo, no sé por qué, aunque sea lo mismo. Es que yo tengo que admitir que también pienso lo mismo. Hay una forma de... Está ese factor del misterio, ¿no? Hay ciertas cosas que no sabes cuando te sientas en el coche, por ejemplo. Yo creo que sobre todo donde la mayoría de personas escucha la radio, en mi caso por lo menos siempre ha sido en el coche. Cuando montaba, encendía y yo pues tenía un coche muy antiguo que me dejó mi padre
que no tenía la posibilidad de conectarlo con el Bluetooth al móvil y ponerme lo que yo quisiera, sino dependía perfectamente de la emisión por antena, de frecuencia modulada, de la zona en la que estaba, y poder encontrar, tal vez, porque aquí a veces en Canarias es complicado de llegar a las emisoras que a uno le gustan, escuchar pues lo que de pronto ponían en la radio. Y tal vez recuerdo de montarme en el coche, o sea, volviendo de casa, del trabajo, un vuelo tarde en el sur, y poner la radio o muy tarde por la noche y encontrarme de pronto con programas increíbles donde se debatían temas súper interesantes. Ese factor del misterio, de no tener la elección súper bien matizada de qué es lo que quiero escuchar, en qué momento, a veces también da una experiencia muy enriquecedora, porque de pronto te puedes encontrar pues con temas que no esperabas que te fueran a interesar, porque no lo estabas viendo en el título, no estabas tú seleccionando en el teléfono móvil qué querías escuchar, sino que de pronto te lo traían, porque hay periodistas y profesionales que trabajan detrás de los micrófonos que seleccionan temas que pueden ser interesantes y lo hacen para un público que no es concreto, sino abierto. Marco, el Congreso ha tenido gente es internacional. ¿De dónde ha venido gente? Y otra cosa, quisiera saber si lo que estamos hablando nosotros ahora, el contenido de los medios de comunicación de aquí, en fin, lo que estamos comentando un poco, también se vive de una manera similar en esos lugares o no. ¿Qué conclusiones acá? Mira, hemos tenido personalidades de muchas, sobre todo del público hispanohablante de Latinoamérica y también de la península. Como al final es un congreso que tiene ese matiz internacional y siempre lo ha tenido desde un principio, porque hemos tenido colaboraciones de universidades tanto de Latinoamérica como de España, pues han venido, tiene ese carácter de que siempre va a ser en la lengua del español. Lo que se intenta fomentar desde el Congreso H, porque muchas veces, y esto quizás alguna parte del público no lo sabe, pero en los congresos académicos lo que se fomenta es el hablar en lenguas anglosajonas. Y como hay un público tremendo de gente, investigadores, profesionales que trabajan con el español, nosotros queríamos crear un congreso internacional en el que se puedan unir todas aquellas personas que comparten una lengua, el público hispanohablante, que es muy amplio. Así que hemos tenido gente de México, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de España, de Portugal. La verdad que a lo largo de todos estos años se ha caracterizado porque también siempre tenemos directores o directoras académicas, que son aquellas personas que plantean las cuestiones académicas desde una forma de organización. Siempre hemos compartido con un director o directora de Latinoamérica y otra de España, también de la Universidad de La Laguna. Y en ese sentido, pues la verdad que hemos tenido encuentros increíbles con personas que han viajado de todo el mundo para reunirse aquí en Canarias, que también al final es muy simbólico, ¿no? Porque Canarias siempre ha sido un puente entre Europa, Latinoamérica, África, y no nos podemos imaginar un mejor espacio precisamente también para que nos encontremos. ¿Y vive la misma realidad, Marco? Lo que estamos hablando nosotros. La misma realidad es difícil de decir. Es verdad que nosotros en Europa, en Canarias, en España, somos unos privilegiados en muchos sentidos, en otros obviamente también tenemos muchas cuestiones que nos afectan, pero la profesión periodística en Latinoamérica, en países como México, como en otros países de Centroamérica, es completamente distinta. Se ven con otros peligros, se ven con otras amenazas. La política y el discurso político también tiene matices distintos. Obviamente hay muchas cosas en las que se entrelazan, y también nuestra propia historia aquí en España también nos permite entender muchísimas de las cosas que están viviendo. Pero por eso creo que también es tan enriquecedor, porque nos encontramos periodistas, investigadores, investigadoras, docentes, hasta incluso, porque también se habla mucho de la forma de cómo enseñar comunicación, nos permite que toda esa experiencia enriquezca nuestra visión y aprender muchos matices distintos, cosas que quizás no conocíamos de lo que está ocurriendo al otro lado del charco. Claro, claro. Y dices que el Congreso venía de Lanzarote, que ha estado en otras islas, va a continuar en esto. ¿Qué lo hacen cada año o cómo es el asunto? Se va a hacer todos los años y esperamos que perdure también como mínimo otros 5 años y que podamos celebrar el 10º aniversario. La idea es que nos movamos por todas las islas. Lanzarote nos ha acogido durante 4 años y estamos increíblemente agradecidos al Ayuntamiento de Tía y a Puerto del Carmen, que ha sido donde lo hemos celebrado, y también ahora, pues precisamente también a San Cristóbal de la Laguna y a la Presidencia del Gobierno de Canarias, que nos han acogido aquí en la isla de Tenerife, mi isla, que también eso me enorgullece muchísimo poder haber hecho este congreso aquí. La idea es seguir adelante y sobre todo también, aunque no tengamos todavía claro que eso se va a decidir en las próximas semanas, dónde va a ser el siguiente congreso, queremos acercarnos también a todas esas islas que tal vez muchas veces quedan olvidadas de este tipo de eventos, ¿no? Si vamos
cuando viene un evento académico o un evento grande, la mayoría de veces va a las islas capitalinas, ya sea porque tienen una universidad, ya sea porque están las instituciones públicas ahí. Nosotros queremos ir a acercarnos a todas las islas para que la gente que venga conozca estos espacios increíbles como los que pueden ofrecer La Gomera, La Palma, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, pero también para que podamos hacer sinergias con esas zonas a las que vamos y que realmente se convierta el Congreso H no solamente en un congreso de Lanzarote o en un congreso de Tenerife, sino un congreso de Canarias, para todo el pueblo canario. Claro, claro. Y hoy ya bueno, hoy tenían alguna que otra actividad también, ¿no? Ya para finalizar. Sí, ya ayer es verdad que tuvimos el acto y la charla de clausura, que ya fue un poco la despedida de lo que es la parte académica, pero como aquí no solamente venimos a hablar de ciencia y a hablar de periodismo y de nuestras profesiones, también teníamos actividades para que todas estas personas que han venido de tan lejos puedan conocer nuestra isla. Hoy precisamente están de excursión, están subiendo a las cañadas, van a bajar a Garachico, van a ir a Todos los Vinos. El jueves estuvimos en el Puerto de la Cruz y en La Orotava. El miércoles por la tarde tuvimos una preciosa visita con guías locales por San Cristóbal de la Laguna, conociendo esta ciudad que está celebrando también su 25 aniversario como ciudad patrimonio histórico de la UNESCO. Y es básicamente increíble también. La gente estaba flipando, si me permites la expresión, con lo que alberga esta isla, con la historia que tenemos, con la conexión que tenemos con Latinoamérica. La verdad que era increíble ver la cara de personas que visitaban por primera vez Cuando veía Canarias y cómo lo las calles disfrutaban. digo que las calles que se parecen muchísimo a las de ellos, ¿no? Que fue traída de aquí, ¿no? Total, precisamente las personas que venían de México decían, pero esto me recuerda muchísimo a mi ciudad natal. Claro, O sea, claro. las calles, es como si me hubiera trasladado en el tiempo, cuando Sí. veían también la forma en la que hablamos, que tenemos al final por nuestro acento, nuestra identidad. La verdad que se han sentido súper acogidos Qué bueno, y qué ha sido bueno. muy bonito de ver, la verdad. Marcos, pues mira, me agrada muchísimo haber hablado contigo, conversado un ratillo. Muchísimas Y gracias. nada, yo creo me gustaría seguir en contacto contigo para hablar temas periodísticos en otros programas Adelante. y ver un poco la realidad desde la docencia, que eso es importante. Pues cuando quieras, de verdad, tienes mi contacto. Yo estaré encantado de estar aquí con ustedes en el programa. También los quería agradecer a todos por la preparación y por la organización. Y espero que hablemos pronto entonces. Vale. Pues nada, Marcos, un abrazo. Un abrazo muy grande. Chao, Buen día. adiós.